Hola, el día de hoy Sandra Marcela Cifuentes Méndez, Eric Daniel Penagos Vargas y quien les habla María Carolina Sarta de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la materia Resolución de Conflictos NRC 55026 le vamos a hablar de qué es un conflicto, cómo se clasifican, cómo se desarrollan, al igual que la estructura, el ciclo y el principio de la no violencia. Para iniciar, vamos a hablar de qué es un conflicto. Un conflicto es una situación en la cual dos o más personas se ven involucradas de una controversia, desacuerdo o discrecia. Los conflictos son el resultado de una diversidad de necesidades, percepciones, interés, emociones, actitudes que tienen las personas como ser social o individuo. ¿Cómo se clasifican los conflictos? Hay conflictos de políticas, que son desacuerdos que hacen referencia a la forma de tratar una situación que afecta a ambas partes. Lo anteriormente expuesto puede suceder en diversas situaciones, como por ejemplo, cuando un empleado quiere priorizar una tarea sobre otra, mientras que su compañero está en desacuerdo. Lo más recomendable en estos casos es intentar resolver el conflicto con una solución que resulte favorable para todos. Esto se puede lograr mediante un compromiso de ambas partes. Conflicto de valor. Este se presenta cuando dos o más partes están en desacuerdo sobre un aspecto relacionado con sus valores. Se produce un conflicto de valor, por ejemplo, cuando algún empleado se niega a responder correos electrónicos enviados fuera del horario laboral, mientras que otro sí lo hace. Frente a este tipo de situación, es importante destacar la cultura organizacional de la empresa. Cabe señalar que estos conflictos suelen ser más difíciles de resolver, pues están arriesgados a las personas. Ahora vamos a hablar de conflicto de ego. El anterior se presenta frecuentemente, puesto que es el resultado de no resolver conflictos anteriores, generando un ambiente de resentimiento que puede estallar en cualquier momento. Para continuar, vamos a hablar de cómo se desarrollan los conflictos. Bueno, existen 7 pasos para la solución. El primero es definir el problema, es decir, buscar el origen, causa que dan lugar a la situación que se está viviendo. El analizar las causas. Es muy importante tener en cuenta el porqué del conflicto, puesto que todo lo que ocurre tiene una o varias causas. La clave para ayudar a resolver la situación es el análisis. Ahora, tercero, definir objetivos para actuar. La clave es tener claro lo que se quiere conseguir en la situación o en el conflicto, es decir, si se quiere solucionar. El cuarto es generar alternativas. Es la búsqueda de las diferentes formas de resolución de conflictos, pensando que se puede hacer desde el punto de vista positivo, aunque desde el inicio nos parezca imposible. El siguiente es elegir las alternativas apropiadas. Ante la toma de decisiones, primero nos debemos preguntar qué se debe hacer y la situación correcta cómo vamos a actuar, puesto que con ello vamos a prevenir las consecuencias y las posibilidades que pueden tener a cada alternativa que nos ha ocurrido. El siguiente es poner en práctica la solución elegida. Seguidamente de tener la claridad, la manera de cómo vamos a solucionar el conflicto, se puede llevar a la práctica con la selección de la manera más adecuada. Ahora, para terminar, vamos a hablar de evaluar los resultados. Es la solución a la igual que la acción puesta en práctica. Es el reflejo si la resolución de conflictos ha sido positiva o no. Ahora los voy a dejar con mi compañera Sandra Marcela Cifuentes, quien les va a hablar qué es una estructura de conflicto. Estructura del conflicto.
Según Jean-Paul Lederac, la estructura de los conflictos está conformada por la interacción de 3 elementos fundamentales, que son las personas, el proceso y el problema. Cualquiera de estos elementos o combinados puede causar un conflicto y siempre lo vamos a encontrar en el desarrollo y también en el resultado de un altercado, una pelea, una riña. Veamos, las personas son individuos con intereses y necesidades propias. Se debe identificar quiénes son las personas que están involucradas en el conflicto, qué piensan, cuál es la percepción que tienen de ese conflicto y cómo les está afectando sus emociones y comportamientos. En el proceso, hay que verificar cuáles son los detalles del conflicto, las causas de su origen, las formas de comunicación, si son rumores, si es información errónea o falsa, chismes, la existencia de prejuicios también, y cuáles son los factores que agudizan ese conflicto, cuáles son las probables soluciones y también los resultados. Existe aquí un balance de poderes sociales, económicos, de recursos, etc. En cuanto al problema, se debe examinar los asuntos y las diferencias que separan, que dividen. Hay que analizar cuáles son los intereses particulares y cuáles son los compromisos para resolver este problema, apartándose de esos intereses y necesidades individuales. Hay que identificar cuál es el valor de cada parte que está siendo afectada. En el ciclo del conflicto existen varios temas. Uno son las creencias, las actitudes sobre el conflicto. Estas creencias pueden ser originadas desde la infancia. Los modelos de conducta de nuestros padres, profesores, amigos, también de la información que nos dan los medios de comunicación o basado en experiencias propias. El conflicto como tal es un proceso que involucra las relaciones sociales. Es inevitable en cualquier tipo de relación. La respuesta. La respuesta es esa acción ante el conflicto. Son esos patrones de respuesta como gritar, llorar, hablar sobre la situación o definitivamente abandonarla. Y el resultado, que es lo que refuerza esa creencia inicial de nuestros modelos de conducta y es lo que mantiene el ciclo nuevamente sobre el conflicto. La no violencia. Dentro de los diferentes conceptos de no violencia que encontramos, el que tiene más sentido se puede definir como la manera de humanizar los conflictos o no permitir que las diferencias nos hagan deshumanizar a las demás personas. En una situación de conflicto es fundamental no ser cruel o inhumano con el adversario. En cambio, sí tener la capacidad de autocontrol, de manejar los miedos y las emociones negativas, la rabia, la ira, el odio, y también procurar tener empatía con el otro. Y en muchas ocasiones lo que se busca también es hacer justicia. En conclusión, la no violencia y la justicia siempre deben ir juntas. Ahora, si tomamos como base que la no violencia es la negación de todas las formas de violencia física, cultural, estructural, psicológica, y también rechazar el hecho de causar daño, sufrimiento o muerte a cualquier ser viviente, así también como usar métodos crueles, inhumanos o degradantes, pues nos surgen varias preguntas. ¿Es posible aplicar la no violencia en todos los aspectos de nuestra vida que generan conflicto? ¿Realmente es una manera de dinamizar los conflictos como lo sugiere Gandhi? ¿O en algún momento es carencia de poder o impotencia? Lo que sabemos es que la no violencia definitivamente no es humillación, ni sometimiento, ni acatamiento o arrodillarse a las pretensiones del adversario. Es intentar llegar a acuerdos, dialogar, escuchar activamente y tener empatía. La no violencia rechaza la violencia física para lograr un cambio social o político. Esta consiste en no ejercer medios violentos en la resolución de un determinado conflicto. Los principales elementos del conflicto son el problema. Para analizarlo correctamente debemos comprender sus causas, intereses o los valores que están involucrados. También debemos
verificar que los datos sean correctos.